Muy bien, hola a todos. Vamos a tener una charla de algunos minutos, una charla un poco áspera, eh, acerca de conceptos de economía en salud y análisis de costos en salud. Vamos a ver qué podemos contarles de esto y ojalá que no sea tan áspero el contenido, ¿ya? No son términos fáciles o de uso común en medicina, así que vamos con ello. A ver si logramos explicarlo de manera fácil y lo más entretenida posible. Em, Podemos partir diciendo, ¿cierto?, que el propósito, tal como dice ahí, de las evaluaciones económicas en salud, no es ahorrar dinero, ¿ya? Eh, Ningún economista ha recomendado hasta aquí ya que la mejor política sanitaria sería no gastar nada y con ello que las personas murieran en la calle sin recibir ninguna atención. El objetivo de estas evaluaciones económicas, de lo que vamos a conversar de aquí en adelante, es asignar los recursos monetarios o de cualquier otro tipo de la mejor forma posible para maximizar el beneficio que se va a obtener desde el punto de vista sanitario. Entonces, el propósito de la eficiencia en el sector de salud consiste en dar prioridad a aquellas intervenciones que provean el mayor beneficio por unidad de costo, entendiendo que los recursos de los cuales se dispone no son infinitos y por lo tanto deben ser priorizados. Algunas preguntas básicas, entonces, ¿qué es costo? ¿Ya? Generalmente uno lo asume o lo percibe como el valor monetario de una cosa, pero eso es el precio en realidad, ¿ya? El costo es la medida de los recursos sacrificados para conseguir un objetivo o un objeto determinado. Por ejemplo, si yo tengo una cierta cantidad de recursos monetarios para tomar unas vacaciones eh, y que era un recurso monetario que yo lo tenía guardado para comprarme un vehículo, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo que decidir o me compro el vehículo o me voy de vacaciones. Si al final decido irme de vacaciones, el costo será el vehículo que no me pude comprar con esos recursos. Bueno, esa es la diferencia entre el precio y el costo. Eh, También se puede asumir de todas maneras como el desembolso que hay que hacer para disponer de algunos recursos, ¿ya? ¿Qué sería entonces el beneficio? El beneficio sería las vacaciones, ¿cierto? O el vehículo, en el caso de lo que sea que hayamos elegido tomar. No obstante, el beneficio sanitario, que es lo que a nosotros nos interesa, corresponde a la mejora en salud, independientemente de las ganancias de productividad que pueda ocasionar. Y aquí es donde generalmente eh, los sistemas públicos de salud chocan con aquellos ministerios, organismos o departamentos que están encargados de proveer los dineros o los recursos, o las platas, como se dice, ¿no? Porque estos organismos generalmente están relacionados o miran mucho acerca de qué es lo que se puede ganar y en términos de productividad, y la verdad es que no necesariamente desde el punto de vista sanitario esto significa siempre que vayamos a ganar en productividad. Los costos en los estudios económicos se evalúan de manera similar. Ya aquí eh, los costos realmente se traducen en los recursos monetarios, ¿ya? Sin embargo, el cambio de los estudios económicos en salud ocurre en cómo se mide el beneficio y ahí es donde nos vamos a enredar un poquitito en esta charla en los minutos siguientes. En términos generales, vamos a tener 4 tipos de evaluaciones económicas que vamos a analizar en este momento.
los análisis de costo-minimización, de costo-beneficio, los análisis de costo-efectividad y por último los análisis de costo-utilidad. Acá tenemos una tabla para que puedan consultarla más adelante, donde se resume cuáles son las medidas de costo y beneficio que competen a cada uno de los tipos de estudio. Esta tabla es referencial, es muy concreta, muy simple y se explica más adelante cada uno de los ámbitos. Vamos a partir con los análisis de costo-minimización, que son los costos, los estudios económicos más simples y solo evalúan costos. ¿Ya? Es un tipo especial de análisis de costo-efectividad y ocurre cuando tenemos dos alternativas que tienen un idéntico efecto clínico y se intenta seleccionar la opción más barata. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos una cirugía mayor en adultos y tenemos entre la alternativa A, que el paciente pernocta en el hospital después de la cirugía, o la alternativa B, en que el paciente no pernocta en el hospital, sino que hace su postoperatorio de manera ambulatoria. Ahí tendríamos que, ¿cierto?, ver cuál alternativa es más barata, así de simple, a propósito de que el efecto sanitario es el mismo. O como, por ejemplo, cuando tenemos dos fármacos, ¿ya?, y que tienen el mismo efecto, que son el mismo fármaco, y uno tuviera que decidir entre distintos proveedores, o distintas marcas. Eso también son ejemplos súper simples de análisis de costo-minimización. Bueno, los análisis de costo-efectividad, aquí la medida de la efectividad o beneficio va a depender del objetivo del programa o tratamiento de valor. Entonces, una vez que se obtiene la medida de la efectividad y los costos, hay que calcular una razón de costo-efectividad y listo. No, no es tan así, no es tan simple. ¿Ya? Vamos a ver un poquito más en detalle de qué se trata esto. ¿Qué medidas de efectividad tenemos? Por ejemplo, número de casos detectados precozmente, número de años de vida ganados o número de muertes evitadas. Los ensayos clínicos generan una buena evidencia acerca del desempeño de un tratamiento, y eso ustedes ya lo saben. Cuando hablamos de eficacia, hablamos de la medida del beneficio en condiciones ideales. ¿Ya? Y eso generalmente es lo que nosotros enfrentamos cuando vemos los resultados de un ensayo clínico que está hecho casi en un laboratorio, ¿no? Pero la efectividad lo que intenta ver son los beneficios sanitarios en situaciones reales. Y esto ocurre con estudios observacionales en los cuales no hay una intervención, como en el caso de los ensayos clínicos. Tenemos varios también tipos de resultados. Hay que definir si vamos a medir resultados intermedios o resultados finales, como por ejemplo, nivel de presión arterial, que sería un resultado intermedio, versus números de accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, ¿cierto? Eso sería un resultado final. O detección precoz del cáncer versus disminución de la mortalidad por ese cáncer. Ya son resultados intermedios versus resultados finales, que es importante definir qué es lo que vamos a medir. También otra forma que tenemos de medir esta efectividad es acerca de la preferencia de la población. O sea, que la población manifieste, ¿cierto?, los pacientes, ¿ya?, acerca de cuál es la efectividad que se busca. Y aquí podemos ver la esperanza, ¿cierto?, de vida, supervivencia, la calidad de vida. Tenemos la preferencia temporal o tasa de descuento, ya vamos a ver más adelante. Hay el valor, fórmula de valor esperado en el principio de la incertidumbre y algunas prioridades sociales. Vamos a ver cada uno de ellos. En el caso de calidad de vida, ¿cierto?, hay distintas escalas de evaluación específica, el BF14, el SF36, todas las escalas de vías de la ORTC, ¿ya? Y algunas genéricas, algunas específicas y genéricas, que nos permiten medir la calidad de vida y darle un valor numérico, ¿ya? Y nos permite diferenciar algunos elementos, como el BF14, que mide capacidad visual, ¿cierto? Función visual.
o otras escalas que miden dolor o movilidad en el caso de las cirugías de las prótesis de cadera, o el SF-36 que mide una escala genérica que mide varios ámbitos de calidad de vida ya general, ¿ya? En el caso de la preferencia temporal o tasa de descuento, ya se supone que hay una regla general del 3% anual que habla acerca de retrasar los costos y adelantar los beneficios, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Ante una pregunta, uno dice, ¿un año de vida en salud es más importante para la sociedad ahora o dentro de 30 años? ¿Ya? O dicho de otra forma, si ustedes quieren tener estos recursos que querían, ¿cierto? Para el vehículo o para las vacaciones, ¿ya? Pueden tener dos opciones, o consiguen los recursos ahora, ¿cierto? Los adelantan porque los necesitan ahora, o los tienen en 5 años más, ¿ya? Si lo necesitan pronto y van a tener que probablemente pedir un préstamo, ¿ya? Y el banco les va a tener que aplicar un porcentaje, ¿cierto? De ajuste por adelantar los beneficios de tener ese recurso y se asume que en salud, ¿ya? Para hacer este tipo de análisis se aplica esta regla del 3%, ¿ya? En el caso del principio de incertidumbre, en la cual se aplica esta fórmula de valor esperado, esto muy simplificado, ¿cierto? En la cual tenemos el valor del tratamiento por la probabilidad de tener algún resultado. En el caso, por ejemplo, del tratamiento A versus el tratamiento B, si en el tratamiento A todos ganan 10 años de vida y en el tratamiento B 50% ganan 20 años, un 45% gana 10 años y un 5% no gana ningún año, entonces la efectividad del tratamiento B sería, de acuerdo a la fórmula que ahí se genera, ¿cierto? La suma de probabilidades, 14,5 años, ¿ya? Versus la efectividad del tratamiento A, que sería que todos ganan 10 años de vida. En el caso de las prioridades sociales, hay distintas preguntas o supuestos que se pueden hacer en relación a la sociedad. Unas preguntas. ¿Un año de vida de un niño tiene el mismo valor que un año de vida de una persona adulta? ¿O el mismo valor que un año de vida de una persona anciana? ¿Una persona que gana 40 años de vida es lo mismo que 40 personas ganen un año de vida? Ya, estas son preguntas que se realizan y que en el ámbito de los análisis económicos en salud tienen cierta relación ya previamente establecida, ¿ya? Como por ejemplo el hecho de que los años de vida de una persona adulta tienen un mayor valor que un año de vida de un niño o que el año de vida de una persona anciana. ¿Ya? No, aquí no nos vamos a cuestionar acerca de los juicios de valor relacionados, pero son decisiones que se hacen en este ámbito. Entonces, ¿qué decisión tomar? ¿Ya? Hacemos esta relación que habíamos dicho anteriormente, en la cual, por ejemplo, en el caso de criado de cáncer de mama, si tenemos un programa A y un programa B, en que el costo de A y de B es de 10 y 20 respectivamente, y la efectividad de un tratamiento es 3 y 5, ¿cierto? Vamos a ver que la relación de costo-efectividad del programa A es de 3,3 y del programa B es de 4. Por lo tanto, en este caso, la mejor relación costo-efectividad, ¿cierto? Es la del programa A. Y se supone que deberíamos inclinarnos por el programa A. Es una herramienta, ¿cierto?, que permite ayudar a tomar decisiones, pero no evita los juicios de valor tal como yo les he mencionado, ya los análisis de costo-efectividad. Los análisis de costo-beneficio sirven para cuando tenemos tratamientos con varios efectos comunes pero en distintos grados, o tratamientos con uno o varios efectos distintos.
Vamos a ver cada uno. Los tratamientos con varios efectos comunes pero en distintos grados pueden ser variación en la calidad de vida en diálisis domiciliaria, hospitalaria y trasplante renal, por ejemplo, o complicaciones de cada uno de estos tratamientos, complicaciones de diálisis domiciliaria, diálisis hospitalaria y trasplante renal. En el caso de diálisis versus trasplante, por ejemplo, podríamos establecer prioridades de los efectos o combinar los efectos de un denominador común, de acuerdo a el comentario que ahí se menciona. Cuando hablamos acerca de tratamientos con uno o varios efectos distintos, por ejemplo, cuando tenemos un programa de detección de hipertensión para prevenir muerte por infarto, versus un programa de vacunación contra la gripe para disminuir el número de días de trabajo perdido. Bueno, cuando queremos comparar dos tipos de escenarios de este tipo. Entonces, en el caso de los análisis de costo-beneficio, hay un denominador común, ¿ya? Que puede ser el valor de los días de trabajo perdido, el valor de los años de vida ganado y el valor de evitar complicaciones médicas. Y aquí estamos hablando entonces de dinero. Cuando se usa el dinero como denominador común, estamos frente a un análisis de costo-beneficio. Si bien, tal como les comentaba, ¿cierto? El análisis de costo-efectividad nos orienta hacia cuál es la mejor medida sanitaria, no nos dice cuál es el valor o el precio de esas distintas medidas. ¿Ya? Y alguien tiene que tomar la decisión. Cuando se tienen 100 pesos, ¿ya? ¿Dónde los vamos a, a colocar? ¿Dónde nos podría, entre comillas, rendir más esos 100 pesos? Alguien tiene que establecer cuál es el valor monetario y aquí los análisis de costo-beneficio nos pueden ser de ayuda. Por ejemplo, si queremos ver acerca del programa de floración del agua para prevenir caries, y sabemos que el costo de florar es menor que el costo de tratar a las personas enfermas, ¿ya? Por caries, aquí tenemos que el beneficio es mayor que los costos relacionados. Es poco utilizado hasta ahora, ya por reticencia de darle valor o precio a la toma de decisiones de salud, ya, pero no solamente permite elegir entre a dónde vamos a asignar los recursos desde el punto de vista sanitario, sino que también permite que los administradores ya puedan definir dónde van a asignar los recursos al comparar programas sanitarios y programas no sanitarios. ¿Ya? Si voy a colocar los dineros en comprar ventiladores mecánicos, ¿ya? O voy a comprar semáforos. ¿Qué es lo que voy a hacer con los dineros de las arcas públicas? Bueno, entonces, ¿cómo podemos traducir el estado de salud en valoración monetaria? ¿No? Entonces uno dice, ok, vamos a usar como denominador el dinero, pero ¿cómo vamos a traducir el estado de salud en ese dinero? Una manera es definir la capacidad de producción de bienes y servicios de las personas, ¿ya? Pero ¿qué ocurre con los que no pueden producir? Con los bebés, con los ancianos, bueno, con las personas que quedan discapacitadas. Entonces, la valoración social debe medir el tiempo también de los que no trabajan. Lo otro es sumar el bienestar de cada individuo, siendo estos quienes le den valor a un determinado estado de salud. Entonces, la pregunta, ¿cuánto estarían dispuestos ustedes a pagar por conseguir una determinada mejora o cuál es la compensación monetaria que ustedes podrían requerir para aceptar un estado de salud peor? Vaya pregunta, ¿no? ¿Cuánto ustedes estarían dispuestos a recibir de dinero para sacrificar su salud? Es una pregunta extraña, pero vamos a ver de que efectivamente nosotros lo hacemos esto prácticamente cada día. Para esto se utilizan principalmente dos métodos principales de valoración monetaria. Los métodos de preferencia revelada y los métodos de preferencia declarada. Vamos a ver cada uno. Los métodos de preferencia revelada, aquí se hace una estimación indirecta a partir de información del mercado de bienes y servicios, ya que relacionados con el bien que estamos estudiando,
Bueno, y aquí hay varios métodos como los precios hedónicos, el método del costo del viaje, el método del costo evitado y contribuciones voluntarias que las vamos a revisar ahora una por una, muy cortito. En el caso de los precios hedónicos, aquí hay una pregunta acerca de cuál es el precio que da la persona a asumir un riesgo laboral o ambiental. ¿Ya? Salarios en trabajos de alto riesgo, cinturones de seguridad, detectores de humo. Nosotros, los trabajadores del ámbito de la salud y los médicos, por ejemplo, trabajamos con esto, ¿ya? Hoy en día, los profesionales médicos que trabajan en ámbitos que tienen mayor riesgo laboral, por ejemplo, trabajar en rayos y estar expuesto a radiación ionizante de manera permanente o trabajar relacionado con pacientes VIH y por lo tanto estar más expuestos al VIH o trabajar en medicina nuclear, ¿cierto? Y estar expuestos a esta radiación. Estos médicos reciben en sus sueldos bonos adicionales por asumir este riesgo laboral, ¿ya? Esto, como les decía yo, ocurre todos los días, ¿ya? Em, Hoy mismo, usted, a propósito, de cierto, de la famosa pandemia del COVID que está metida en todas partes, ¿ya? Ustedes han visto cómo los trabajadores de salud, no solamente en Chile, sino en todo el mundo, han reclamado para recibir bonos, dinero, ¿cierto? Eh, por estar trabajando y enfrentando la pandemia en la primera línea, ¿ya? De eso se trata el tema de los precios hedónicos, ¿ya? El precio que se le da a asumir un riesgo, en este caso sanitario. Bueno, el método del costo del viaje. Aquí se hace una estimación del valor monetario, el costo que los individuos están dispuestos a soportar por acceder a un servicio sanitario en términos de tiempo y costo de desplazamiento. En el caso del método de los costos evitados, aquí se intenta ver cuál es el precio, ¿cierto? O los dineros que están dispuestos a gastar las personas para evitar o reducir efectos negativos. Por ejemplo, cuando ustedes van a comprar unas gafas o bloqueadores solares para evitar el daño de los rayos ultravioleta, ¿ya? Y ustedes tienen la elección entre una u otra gafa y deciden comprar aquella que es más cara, ¿ya? O el bloqueador solar mejor para evitar el riesgo de desarrollo de cáncer de piel, ¿ya? Esto entonces valora perdón, la calidad medioambiental. Las contribuciones voluntarias tienen que ver con la estimación basada en la disposición de los individuos a contribuir a organizaciones no lucrativas para finalidades relacionadas con la mejora del estado de salud y valora el no uso del recurso. Por ejemplo, cuando ustedes van por la calle, ¿cierto? Y les piden una donación para Coaniquem, o cuando nosotros aportamos todos los años, los que aportan, a la Teletón, ¿cierto? Uno paga para que eso funcione, pero en realidad está pagando el no uso del recurso. Nadie quiere, ¿cierto?, tener que usar los beneficios de estas instituciones y por lo tanto a propósito del dinero que aporta la gente se puede hacer una estimación acerca del beneficio relacionado en términos monetarios. Bueno, en el caso de los métodos de preferencia declarada, estos métodos se basan en las experiencias de los individuos expresadas en una encuesta hipotética, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un par de maneras de hacerlo que vamos a revisar, como el método de la valoración contingente y el análisis conjunto. El método de la valoración contingente es una técnica, ¿ya? Para valorar bienes que no tienen mercado. Entonces, la pregunta es cuánto estaría dispuesto a pagar el individuo por una reducción hipotética del riesgo en un tratamiento en particular de una enfermedad. Se puede hacer una entrevista telefónica, personal o por correo electrónico hoy en día, ¿cierto?
y consta de tres partes. Una parte que es la introducción al problema, una segunda parte que evalúa el mercado y luego la forma de pago, ya sea esto directo o a través de impuestos, y la cantidad máxima que el individuo va a pagar acerca de esta situación. Al final se agregan algunos datos socioeconómicos. El análisis conjunto se le da al entrevistado una lista de alternativas. Se le pide que las clasifique, ¿cierto?, en orden, de acuerdo a la utilidad de los distintos atributos que tiene cada una de estas alternativas, y se le pide que elija entre un conjunto de paquetes de atributos. Esto mide los deseos de los individuos y es bastante reciente su uso en el ámbito sanitario. Entonces, el análisis de costo-beneficio nos permite medir la salud en dinero y tal como ustedes pudieron ver, hay distintas maneras que han buscado los economistas y los salubristas de ver cómo ponerle precio a la salud. ¿Ah? Complejo, difícil. Eh, Sin embargo, si medimos el beneficio en salud mediante la disposición, ¿cierto? Como dice ahí, a pagar por un tratamiento, el que más renta gana, más está dispuesto a pagar por ello. Y el que tiene mucho dinero le importa poco, la verdad es que cuánto tiene que pagar para mejorar o para conservar su salud. Y entonces, para evitar esto, se ha llegado a los análisis de costo-efectividad. Sin embargo, ya vimos que el problema de los análisis de costo-efectividad es que no pueden mezclar programas o tratamientos con resultados diferentes, ¿cierto? Tienen que ser comunes para poder ser comparados. Entonces, cuando tenemos tratamientos con varios efectos comunes, pero en distintos grados, o tratamientos con uno o varios efectos distintos, ¿hay alguna manera de hacer una evaluación económica que mida los resultados sanitarios y que no dependa de las rentas de la persona y que compare tratamientos con efectividad de formas distintas? Bueno, aquí aparecen los famosos análisis de costo-utilidad y van a aparecer un concepto que son los años de vida ajustados por calidad. Hay otros conceptos relacionados a los análisis de costo-utilidad, pero no quiero enredarlos más, ya los he enredado suficiente con los que hemos conversado hasta ahora, ¿ya? Y entonces aquí vamos a ver los ABAC, bueno, o los QUALY, que es la traducción, ¿cierto?, que viene del inglés. Tenemos algunos supuestos, ¿ya? Y los supuestos es que la salud se puede reducir a dos componentes, a calidad de vida y a cantidad de vida, Q e Y, los vamos a llamar. Cualquier estado de salud entonces se podría representar mediante una combinación de calidad y cantidad, o sea, un par QY. Por ejemplo, si después de un accidente una persona queda muy incapacitada para las actividades cotidianas, queda además con dolor moderado, ¿ya? Y apoyo, necesitando apoyo, ¿cierto? En tareas personales, aseo, vestirse, qué sé yo. Y todo esto durante todo un año, mientras dura su recuperación y rehabilitación. Entonces, la pregunta sería, ¿los pacientes estarían dispuestos a ceder duración para ganar calidad de vida y viceversa? O sea, por ejemplo, estaríamos dispuestos a disminuir 6 meses de nuestra esperanza de vida para no vivir un año, como les acabo de mencionar. Entonces, la salud de una persona podría medirse como la suma de la calidad de vida durante los años que dura su vida. Por ejemplo, si alguien tiene esta relación, 5 años en una silla de ruedas, 10 años bien, 3 años con cáncer de próstata y se muere. Podríamos generar una fórmula, ¿cierto? Que sea calidad de vida en silla de ruedas por 5 años, más calidad de vida en buena salud por 10 años, más calidad de vida con cáncer de próstata por 3 años y luego muerte. Otro ejemplo, 12 años bien, 2 años con Alzheimer y al final muere. Aquí la fórmula, ¿cierto? Sería calidad de vida en buena salud 12 años, más calidad de vida con Alzheimer 2 años y luego muerte.
Si la calidad de vida Q de un problema de salud U lo llamamos U de Q, entonces las fórmulas para los problemas o estados de salud que habíamos comentado anteriormente quedarían como sigue. ¿Ya? Se los dejo ahí para que ustedes los puedan revisar con calma y hacer las comparaciones más adelante. Si despejamos, nos da entonces que el valor de un estado de salud QI, que es lo que habíamos conversado al inicio, se reduce a la fórmula U de QI, que sería igual a U de Q, ¿cierto? Por Y, que es la cantidad de años con la calidad de vida en un estado de salud, cualquiera sea el que hayamos definido. Lo que nos queda por hacer entonces es medir la calidad de vida de cada condición especial con la misma escala. En esta escala, el extremo superior es buena salud, 1, y el extremo inferior es muerte, 0. El valor de un ABAC sería entonces 1. Todo esto que yo les estoy contando son supuestos que hay que asumir para poder comparar distintos escenarios. Entonces, se utilizan dos tipos de instrumentos principales, que sería la compensación temporal y la lotería estándar. Vamos a ver cada uno de ellos. En el caso de la compensación temporal, se mide la calidad preguntando la cantidad de vida que el individuo es capaz de ceder a cambio de una mejora en su calidad de vida. Una persona, por ejemplo, con una esperanza de vida de 30 años, ¿ya? ¿Puede estar dispuesta a ceder 6 años por no estar ciega? O sea, la utilidad de 30 años ciego es igual a 24, está malo ahí 25, 24 años bien y luego muerte. ¿Cómo sería esto? Si reemplazamos en la fórmula original que habíamos comentado anteriormente, ¿cierto? U de utilidad, ¿cierto? De 30 años ciego y muerte sería igual a utilidad de 24 años de buena salud y muerte. Despejando, nos queda que la utilidad ciego es igual a 24 dividido por 30 y es igual a 0,8. O sea, la calidad de vida de ciego tiene un valor de utilidad de 0,8 comparado con buena salud. Si una medida previene la ceguera, de acuerdo al antecedente que rescatamos anteriormente, por ejemplo, un cribado para glaucoma, y se supone que las personas a quienes se les aplica el cribado pueden tener una esperanza de vida de 30 años, el beneficio entonces sería de 1 menos 0,8 por 30, y eso sería igual a 6 ABAC. Vamos a guardar ese dato. Otro escenario. La utilidad de 30 años sordomudo y muerte, ¿cierto? Sería igual a utilidad de 18 años en buena salud y muerte. Despejando, nos da que la utilidad sordomudo es igual a 18 en 30, o sea 0,6. ¿Qué quiere decir esto? Que la calidad de vida de sordomudo tiene por lo tanto un valor de 0,6. ¿Para qué nos sirven estos datos? Evitar el estado de sordomudo entonces valdría 12 ABAC. O sea, y si entendemos que estamos utilizando las mismas escalas, el valor de un tratamiento para evitar una calidad de vida de 0,8 durante 30 años es la mitad del valor de un tratamiento que evita estar en una calidad de vida de 0,6 durante 30 años. Todo lo anterior es válido siempre y cuando se mantengan las mismas escalas de valor para buena salud y muerte, que van entre 1 y 0. En el caso de la lotería estándar, el riesgo de muerte que una persona es capaz de asumir por evitar un cierto problema de salud lo podríamos medir de la siguiente forma. Por ejemplo, si para evitar estar 30 años ciego, una persona está dispuesta a asumir un riesgo de muerte del 10% a cambio de una probabilidad del 90% de recuperar la buena salud, la fórmula quedaría como sigue.
Y por lo tanto aquí la utilidad ciego sería 0,9. Al igual que en los escenarios anteriores, suponemos que la escala va de 0 a 1. Entonces, una vez obtenida la medida de calidad de vida, hay que obtener otros elementos. Duración del problema de salud, estado de salud al final si el tratamiento tiene éxito, probabilidad de que el tratamiento tenga éxito, duración del efecto. El valor social sería la diferencia de la calidad y años ganados o perdidos, de acuerdo a la fórmula que ahí se expresa y que ustedes pueden revisar con más detención. El valor social sería entonces la ganancia que por término medio tiene cada individuo, o sea, el número total de ADAC ganados. Por último, quiero compartirles un gráfico interesante, medido hace algunos años. Busquen a Chile, vean el gráfico, saquen sus conclusiones, pero vean que aquí solamente estamos viendo dos elementos relacionados con elementos sanitarios y elementos económicos. La salud, sin duda, que es un constructo mucho más complejo que solamente un par de datos. Y tal como ustedes acaban de escuchar en esta pequeña charla en la cual les he querido dar una pincelada acerca de estudios económicos, es un ámbito tremendamente complejo de medir. Espero que no haya resultado muy enredado y espero que nos podamos encontrar nuevamente más adelante. Que estén muy bien.